Mi hermana millonaria me dio una tarjeta negra. Jonathan se volvió loco cuando se enteró de que tenía 10 novios. No me arrepentí. La ex de infancia de mi ex volvió al pueblo. Todos actuaron como si yo fuera a ser botada más rápido que la basura de ayer, como si él me fuera a dejar, la sustituta patética. En el segundo que la queridita de Paola regresara. Pero ¿adivina qué? La rubia fatal. Paola simplemente apareció frente a mí exigiendo una prueba de ADN. Nos parecemos demasiado como para no ser familia. Palabras de ella. No hay forma de que no compartamos la misma sangre. Fue entonces cuando descubrí que era la heredera perdida de una fortuna gigantesca. Paola Collins, el sueño rubio platinado de mi novio, estaba de vuelta en suelo mexicano, y me arrastró hasta la clínica más cercana para hacernos una prueba de paternidad. Mientras esperábamos el resultado, yo estaba aplastada entre dos personas en una silla de plástico de hospital. A mi izquierda, Jonathan Cárdenas, más tieso que una tabla con un traje carísimo. A la derecha, Paola, el famoso sueño rubio de él, con un pelo que desafiaba la gravedad. Imagina la incomodidad. Yo era como un foquito de 10 watts en medio de un reflector gigante, completamente fuera de lugar. Intenté deslizarme discretamente hacia otro asiento, pero los dos me agarraron de los brazos y me dejaron clavada ahí. Jonathan apretó los dientes. «Quédate quieta, Bambi. Nada de andar por ahí». Paola me fulminó con la mirada. «Siéntate, muñeca. Estamos esperando el resultado». Así que, como un conejito asustado, me dejé caer de nuevo en la silla, atrapada entre los dos como el relleno olvidado de un sándwich malo. Fue entonces que la doctora Ramírez entró por la puerta con una carpeta en la mano. «Señorita Collins». «¿Sí? Tengo los resultados». Paola saltó como un resorte, con los ojos bien abiertos. «¿Y entonces? ¿Somos familia?» La doctora esbozó una sonrisa cansada. «Sí, lo son. Ella es tu hermana, señorita Collins. Tu hermanita perdida hace mucho tiempo. Santo Dios. Casi me da algo y, por reflejo, le pellizqué el muslo a Jonathan. Él me lanzó una mirada asesina, pero gracias a Dios no dijo nada». Paola soltó un suspiro de alivio. «Gracias a Dios. Esa herencia gigantesca de mi familia ya me estaba asfixiando». Entonces me dio una tarjeta de crédito negra. «Negra. Ahora es tuya. Te transferí un poco para que empieces. Lánzate». En ese momento, se me olvidó cómo se decía «no». Resulta que mamá tenía razón. No me habían adoptado. Me habían desechado. Como una servilleta usada. Tomé la tarjeta con las manos temblando y las lágrimas bajando. «Gracias, hermanita. Después de todos estos años, mi hermana millonaria por fin me encontró». Entonces hice la pregunta más importante. «Hermana, ¿puedo usar este dinero para comprarme un hombre?» Las cejas de Jonathan hicieron una pequeña danza de puro disgusto. Pero Paola, que Dios la bendiga, respondió: «Amor, cómprate 10 si quieres». Mis ojos brillaron. Le tomé la mano. «Vamos a un show de strippers. Te pido 10 para ti. Te lo mereces». Los ojos de Paola brillaron. «Vamos, esta noche. Hermanita, tú sí me entiendes. Yo te pido 20 a ti». Casi se me salen los ojos. Fue... Jonathan carraspeó y me jaló del cuello. «Bambi, recuerda nuestro trato». «Ay, mierda. Es verdad. Tenía un contrato de 3 años con Jonathan, y decía que no podía salir con nadie más mientras él me mantenía. Solo faltaba una semana para que se terminara el contrato. Miré la tarjeta en mi mano y solté: «Perdón, pero voy a romper el contrato». Jonathan me miró serio. «Perfecto, pero la multa es de 100 millones. Ok, tal vez no era tan valiente como creía. Perdón, no quise decir eso». Paola frunció el ceño. «¿Qué contrato es ese?». Yo tartamudeaba, tratando de explicarle. Paola me jaló detrás de ella y enfrentó a Jonathan. «Señor Cárdenas, ¿en serio tiene a mi hermana con correa?». Jonathan se defendió. «No es así». Se pasó la mano por ese cabello perfecto. «¿Dónde escuchaste semejante tontería?». Paola bufó. «Todo el mundo lo dice. Entonces dime, ¿qué tipo de contrato es?». Solté sin pensar. «Es un... contrato de Sugar Baby». Jonathan respondió al instante. «Es un contrato de novios». Yo. «¿Cómo que qué?». Jonathan. «¿Qué?». Yo estaba en shock. Jonathan también parecía perdido. Tardó un minuto en procesarlo y luego se volvió hacia mí con la mirada oscura. «¿Sugar Baby? ¿Quién te dijo eso?». Yo confundida. «Pues, ¿no me mantuviste durante 3 años?». Jonathan se frotó la frente. «No, no te mantuve. Era un contrato de novios». Paola arqueó una ceja. «¿Quién demonios firma un contrato de novios?». Jonathan explicó. «Pensé que un contrato firmado demostraría lo serio que era con la relación». Yo todavía intentando entender. ¿Demuestras compromiso pagándome cada mes? ¿Y durmiendo conmigo? Jonathan se quedó mirando al vacío. Paola lo miró como si pudiera cortar leche con los ojos. «Señor Cárdenas,
Los contratos de Sugar Baby son ilegales e inválidos. Si sigue con eso, llamo a la policía. Jonathan suspiró. No era mi intención. El dinero era para los gastos de la relación. Tropezaba con las palabras. Perdón, no me di cuenta de que te hacía sentir incómoda. Lo sé, esto debería haber sido para el matrimonio. El hospital no era el mejor lugar para conversaciones profundas. Paola taconeaba con impaciencia y soltó. Tú decides, Bambi, murmuré. ¿Puedo tomarme una semanita libre de nuestro contrato de novios? Solo faltaba una semana. Una semana hasta poder ir al show de strippers. Jonathan apretó los labios. Está bien. Apenas lo dijo. Paola y yo salimos corriendo y nos lanzamos al auto de lujo, directo a casa de mi mamá. Ella empezó. No confío en Jonathan. Ese tipo es rarísimo. Aléjate de él. ¿Contrato de novios? Por favor. Sentí una punzada de culpa. En realidad, creo que es un buen tipo. Paola levantó la ceja. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Le expliqué. Mamá estaba enferma y no podíamos pagar el hospital. Él cubrió todo. Sin él, ella no estaría aquí. Paola preguntó. ¿Entonces por qué lo dejaste? Me encogí de hombros. Él pagó las cuentas de mamá. Me sentí un poco en deuda, ¿sabes? La lealtad tiene un precio. Paola se quedó pensando un momento. Cuando el contrato termine, yo te pago para que estés con él por ti misma. Fruncí el ceño. Tengo la sensación de que él tiene algo contigo. Paola pisó el freno con todo, y salí volando contra el tablero. Se giró lentamente. Imposible. Estás equivocada. Pero yo sabía que tenía razón. Él definitivamente quería a Paola. Ella dudó. Puede que yo, haya dormido con su tío, y casi me convierta en su tía. Creo que no le gustan mucho las mujeres mayores. Mis ojos se abrieron como platos. Hermana, tú... Paola respondió, sin emoción. Si de verdad le gusto, entonces está completamente loco. Insistí. Tal vez sí lo esté. Paola respiró hondo. Aléjate de gente rara. El auto volvió al camino. Ella miraba al horizonte. ¿Sabes? Puede que ese contrato sí haya sido de novios. Yo repliqué. Ni loca. Hermana, eso no cuadra. Cayó el silencio. Ella murmuró. Capaz que de verdad está enamorado de ti. Respondí. Tal vez esté dividido. Una parte ama a ti, y la otra, a mí. Paola se quedó sin aire. Llegamos al frente de mi depa. Ella entró para conocer a mi mamá. La llamó mamá, con toda la educación, y explicó toda la historia del ADN. Paola contó. La abuela era súper anticuada. Creía que los gemelos traían mala suerte. Cuando nació Bambi, agarró a la bebé a escondidas y la abandonó. Nunca supe de su existencia hasta que la abuela enfermó y empezó a decir cosas confusas. Fue ahí que descubrí que tenía una hermana por ahí, sufriendo todo este tiempo. Luego miró a mi mamá y dijo, «Usted es madre de Bambi, así que ahora es mi mamá también. Quiero tratarla como madre de verdad». Mamá, mirando nuestros rostros idénticos, aceptó con una sonrisa enorme. Con eso resuelto, Paola me llevó a conocer a la familia biológica. Me intentó calmar. «No entres en pánico. Mamá y papá son increíbles». Y lo eran. Súper acogedores. Papá millonario anunció, «Estoy transfiriendo el 20% de la empresa a tu nombre, y ese edificio comercial nuevo también». Mamá millonaria agregó, «Mi princesita ha luchado toda su vida. Estoy depositando 80 millones en tu cuenta». Pero luego, descubrieron lo de Jonathan. La secretaria entregó unos archivos. Papá se puso furioso. «Ese desgraciado, ¿pensaba que podía poseerte? Vamos a organizarte 10 citas. Olvídate de ese tipo». Y lo hizo. Al día siguiente, me vi obligada a sentarme en una cafetería con 10 hombres espectaculares, ricos y guapísimos. Paola me mandó mensaje. ¿Qué? ¿10 tipos a la vez? ¿Papá los agendó todos juntos? Yo, muerta de vergüenza, respondí. Dijo que están compitiendo por el puesto. Si me gustan todos, me quedo con todos. Paola. OMG, esto está demasiado caliente. El más guapo de la mesa preguntó. ¿Qué tipo de hombre te gusta, Bambi? Macho. Vivo. El número 1 se quedó confundido. ¿Puedes ser más específica? Pensé un poco. Rico, con actitud. El número 1 casi se atraganta. El número 2, que era terapeuta, preguntó. ¿Has tenido muchas relaciones? Negué con fuerza. Nunca ni he agarrado la mano de un hombre. El terapeuta sonrió. Eres tan pura. El número 3 preguntó. ¿Cuántos novios quisieras tener? ¿Cómo así? Reformuló. ¿Te molestaría tener varios al mismo tiempo? Golpeé la mesa. Me encanta la idea. Súper adentro. Los chicos se miraron entre ellos y me metieron en un grupo de WhatsApp llamado Una Familia Amorosa, 11. El número 4 sonrió. Ya hablamos. Todos aceptan ser tus novios. Yo estaba en shock.
A lo lejos, Paola escupió el café. De repente, alguien gritó. Vi a Jonathan corriendo hacia mí, con cara de preocupación. Perdón por el retraso. Jonathan brillaba. Traje impecable, cabello perfecto, Rolex reluciente. Claramente quería impresionar. Miró a mis 10 citas y se puso pálido. Tal vez llegué en mal momento. El terapeuta dijo, para nada, llegaste justo a tiempo. Bienvenido a nuestra familia amorosa. Casi me ahogo con el café. El número 7 me dio una servilleta. Gracias. Él sonrió. Es un placer. La cara de Jonathan se oscureció. No, gracias. No voy a participar en esta locura. Se aseguró de que todos vieran el Rolex. El número 1, modelo, soltó una risita y se quitó el saco, revelando un cinturón dorado con diamantes. Perdón, hace calor aquí. Me quedé boquiabierta con el cinturón. La cara de Jonathan se congeló. Un niñito rico puso su celular sobre la mesa. El número 8 abrió los ojos. OMG, un iPhone de oro. El riquillo dijo, no grites, no me gusta presumir. Jonathan. El número 8 repetía, un iPhone de oro. OMG. Jonathan parecía estar estreñido. El número 9 subió los pies a la mesa, revelando zapatos con diamantes. El número 10, sorprendido, murmuró, señor Smith, esos zapatos cuestan 80 millones, ¿verdad? Smith respondió tranquilo, unos viejitos ahí, los uso 2 veces y los tiro. Jonathan estaba a punto de explotar. Escondió el Rolex bajando la manga. Yo seguí comiendo mi pastel, fingiendo que no existía. El número 1 me sirvió agua. El agua está a 11 grsta, como mi amor por ti, cursi. Pero era guapo, así que lo dejé pasar. Me tomé el agua. El terapeuta aplaudió y me dio un pastelito en forma de corazón. ¿Quieres probar? El número 7 hizo un puchero. Sé hacer magia. ¿Magia? Cubrió una taza con una servilleta, y al destaparla, apareció una rosa. Me la entregó. Eres más hermosa que la rosa. OMG. ¡Qué encanto! Tomé la rosa. Entonces llámame Rosa. El número 7 sonrió emocionado. Como digas, Rosa. Sacó una pulsera de diamantes y me la puso en la muñeca. Un regalo. ¿Te gusta? Me quedé paralizada. El número 8 le gritó a Jonathan en el oído. ¡OMG! ¡Es la reina roja! Jonathan puso cara fea. El número 8 repetía. ¡OMG! ¡OMG! Jonathan ya estaba morado de la rabia. Me reí bajito. Me volví al número 7 y le dije... Es preciosa, me encantó. Y fue ahí que decidí. Voy a hackear la cuenta de papá y comprarle un regalito al número 7. La mañana en la que todo empezó a tambalearse estaba teñida de un silencio casi insoportable. Me desperté con el corazón agitado. Aún sentía el roce del vestido nuevo que me puse anoche para el evento social de la empresa. Paola me había arrastrado conforme el contrato de 3 años expiraba. Jonathan, por su parte, no había hablado desde que lo expuse en público. El vacío que dejó era tan profundo que me estremecía solo estar en casa, pero había algo en el aire que presagiaba algo grande. Me apoyé contra la ventana del salón mientras preparaba el café, mirando las calles de Madrid desde el piso alto del edificio donde vivía temporalmente. La luz del sol incidía sobre el skyline, pero en mi mente solo giraban 2 palabras: venganza y poder. Sabía que no bastaba con lo que ya había hecho. Tenía que ir más allá, mucho más allá. Decidí, en ese instante, que infiltrarme en la empresa familiar era la pieza clave. Esa misma tarde, me vestí con un traje sobrio, reservado, sin logos ni relumbrones, una sombra perfecta. Entré como consultora independiente, presentándome como experta en reestructuración. Mi primer contacto fue mi tía Beatriz, la hermana menor de papá. Sin mentir, dije que había estudiado con su hijo en la Universidad de Barcelona. No objetó, no preguntó demasiado. Sonrió y fue la primera grieta. Tenía acceso al sistema interno de la compañía. Mientras configuraba una sesión de trabajo con el área de contratos, sentí escalofríos. Era como caminar sobre un terreno lleno de minas. Cada información que estaba a un solo clic podía traducirse en mi derrumbe o en mi ascenso final. Cogí aire, apreté los labios y abrí el expediente que llevaba el archivo con el contrato fraudulento de Jonathan. Esa farsa de contrato de amor que él mismo falsificó y firmó. Se suponía que me mantendría atada. Ya no. A las pocas horas, luego de varias llamadas con el departamento legal, recibí un mensaje privado de Jonathan. Lo leí y casi me caigo de la silla. Sabes que no puedes destruirme tan fácil. No eres tan inocente como pareces. Lo ignoré. Sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio porque el mensaje confirmaba que estaba en lo correcto. Furia porque su arrogancia seguía intacta. Un poco más y lo desmantelaba por completo.
Vencida la tarde, salí del edificio con una satisfacción silenciosa. Cada paso era como un martillo sobre el suelo. Pero mi estrategia iba a otro nivel. No era solo exponerlo, sino debilitarlo. Localicé al responsable de relaciones públicas y le comenté de una crisis inminente que podía sacudir la reputación corporativa. Su reacción: pánico auténtico. A las 18:00, la sala de crisis estaba activada. Tenían miedo. Yo movía las piezas desde las sombras. Esa misma noche, recibí una llamada de alguien inesperado. Uno de los 10 pretendientes, el terapeuta. Su voz, suave y temblorosa, me decía: Bambi, descubrí cosas extrañas en la parte contable relacionada con donaciones de la fundación. Hay algo sucio ahí. Los latidos de mi corazón se aceleraron. ¿Qué más hay?, le pregunté bajito, casi en un susurro. Me respondió: hay transferencias a cuentas en Panamá. No son de apoyo social, son de otra cosa. Lo sentí al otro lado, con esa mezcla de miedo y urgencia. Sabía que había abierto una brecha enorme, una parte del rompecabezas que podía derrumbarlo todo. Colgué, me quedé en silencio mirándome al espejo del recibidor. Mis ojos brillaban. Esa noche no era la misma. Sentía temor y euforia, como si estuviera a punto de despegar en un viaje sin retorno. Cada músculo me dolía de la tensión acumulada. Entonces, pasó algo que me heló la sangre. Una llamada anónima. La voz masculina al otro lado era grave. Ten cuidado, Bambi. Quien tira la primera piedra termina enfangado. No estás tan sola como crees. Se cortó. El pulso se me fue al cuello. Me sequé el sudor de la frente y estuve por un momento sin saber qué hacer. Pero algo dentro de mí sonrió. Eso era real. Ellos sentían el miedo. Estaba en terreno oscuro, sí, pero nadie que juega en mi liga puede intimidarme. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí que empezaba a olvidar el pasado de inseguridad, la niña que pensaba que era un estorbo. Esa versión de mí ya tenía ojos para observar, inteligencia para planear y la certeza de que estaba lista para tomar lo que me correspondía. Y sabía cuál era la siguiente jugada: exponer las cuentas ilícitas, que desvelarían no solo a Jonathan, sino también a complicidades en la empresa, posiblemente Paola incluida, tal vez la tía, quién sabe. Bien, el golpe venidero iba a ser brutal pero merecido. Entonces, mientras me sacudía la chaqueta y miraba mi reflejo en la ventana a oscuras, me escuché decir: Bienvenida, Bambi. El juego recién empieza. Nunca había sentido tanto peso en el pecho como aquella mañana. Dormí mal. Me desperté cada hora con la sensación de que alguien me observaba, como si los muros de ese apartamento de lujo pudieran hablar. A pesar del cansancio, me levanté, me duché en silencio y me puse un vestido beige sin marcas. Elegante, invisible, letal. La llamada anónima de la noche anterior no me dejaba en paz. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía de mí? ¿Qué quería decir con que no estaba tan sola? Me preparé un café fuerte mientras revisaba en mi portátil los movimientos contables de la fundación de la familia Collins. Lo que descubrí me dejó helada. Había 3 transferencias directas desde una cuenta fantasma en Suiza hacia el despacho de abogados Valenzuela y Asociados, 3 veces al año. Mismo monto, mismo concepto. Consultoría externa en proyección social. Y sin embargo, esa empresa no existía en ningún registro oficial. Lo busqué todo. Hasta el número de teléfono era una línea muerta. No era una consultoría, era un canal de lavado. Y sabía que tenía que tener cuidado, porque algo me decía que no era solo cosa de Jonathan. Eran las 10:07 cuando recibí una videollamada. Era Paola. ¿Puedes hablar? Su rostro aparecía sin maquillaje, descompuesto, como si no hubiera dormido en días. Algo en su tono me hizo decir que sí, a pesar de todo. ¿Qué pasa? Pausó. Respiró hondo. Luego soltó, casi susurrando: La abuela no solo te separó de mí, también manipuló los documentos de herencia. Papá no sabe que tú deberías tener el 50% de la empresa. El café se me atragantó. Tosí. Ella siguió, como si necesitara vomitar años de secretos. Lo descubrí hace 2 días. Estaba revisando unos archivos viejos en el archivo de la familia y encontré un testamento anterior, con tu nombre. Ella lo escondió. Lo anuló después de... ya sabes, cuando te abandonó. Me quedé en silencio, escuchando el sonido del tráfico madrileño a lo lejos. Era como si todo se detuviera. ¿Y qué hiciste? Lo rompí, dijo, bajando la mirada. No sé por qué. Fue instinto, miedo, ira. Te juro que no sabía cómo decírtelo. ¿Por qué lo estás haciendo ahora? Ella levantó los ojos, y por primera vez vi a Paola vulnerable. No la muñeca perfecta, no la rubia explosiva. Vi a una mujer temblando. Porque papá contrató un investigador privado. Está sospechando de todos, y cuando lo descubra, va a cortarme de la familia.
Ya lo hizo con mi primo por menos. Quiero que sepas que, si voy abajo, tú no vas conmigo. Mi cuerpo estaba en llamas. Cada palabra era gasolina sobre una herida abierta. ¿Y qué esperas de mí? Que me salves, susurró. Que me protejas. Reí. No pude evitarlo. ¿Ella? ¿La perfecta Paola pidiendo ayuda? Tienes suerte de que aún no haya decidido destruirte, porque te juro que estoy tentada. Colgué. El silencio fue como un disparo. Necesitaba pensar. Llamé al terapeuta. Quedamos en una cafetería discreta en La Latina. Me senté y esperé. Tienes ojeras, me dijo al llegar. ¿Estás comiendo bien? No tengo tiempo para eso. Hay algo más urgente, respondí, abriendo mi carpeta. Le mostré las cuentas, las transferencias y el resumen del testamento que Paola confesó haber destruido. Lo miró en silencio. Esto es una bomba. Lo sé. Entonces bajó la voz. Hay algo más que necesitas ver. Sacó su móvil. Me mostró una grabación. Era una reunión privada, cámara oculta. En ella estaban Jonathan, Paola y... papá. Jonathan decía, si Bambi descubre que tiene derecho al 50%, lo perdemos todo. Podemos fingir una reconciliación, que piense que la aceptamos. Así no se revela. Paola. Ella no es estúpida. Hay que darle algo más. Tal vez usar al terapeuta para que la distraiga. Y papá asentía. Mi estómago se hundió. Sentí como si todo el aire se escapara de mis pulmones. La traición no venía solo de Jonathan, ni de Paola. Venía de todos. Miré al terapeuta. ¿Esto es cierto? Asintió. Lo grabé yo. Quería que lo supieras. No soy parte de eso. No sabía si creerle. Pero una cosa sí sabía. La guerra acababa de empezar. Me levanté, le agradecí y salí. El sol ya se ocultaba, pero yo ardía por dentro. Subí al coche. Conduje hasta la casa de mis padres biológicos sin avisar. Toqué el timbre. Me abrió mi madre, elegante como siempre. Bambi, ¿estás bien? Quiero hablar con papá. Ahora. Ella vaciló. Luego asintió. Entré. Lo encontré en su despacho, con su copa de vino y su mirada calculadora. Quiero verte la cara cuando te enteres de que lo sé todo. Él sonrió, pero sus ojos perdieron el brillo. ¿A qué te refieres? Puse la grabación sobre la mesa. No dijo nada, solo bajó la mirada. Y entonces sentí la sangre en las venas convertirse en hielo. Si me quieres fuera, tendrás que matarme, le dije, en voz baja. Él alzó la vista. Me miró directo a los ojos. No me subestimes, Bambi. Sonreí y respondí. Tú tampoco me conoces todavía. Y justo entonces, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo de tu abuela. Y sé dónde está el testamento real. No confíes en Paola. No recuerdo haber dormido esa noche. Me quedé sentada frente al móvil durante horas, leyendo y releyendo el mensaje anónimo. Sé lo de tu abuela. Y sé dónde está el testamento real. No confíes en Paola. El testamento real. Me ardían los ojos de tanto pensar. ¿Quién podía saber más que yo sobre un documento que fue destruido? ¿Y por qué confiaría en alguien que se oculta en las sombras? Pero había algo en ese mensaje que me golpeó en el centro del pecho. Era demasiado específico para ser un juego. Esa persona sabía algo real, algo que yo no sabía. A las 7 en punto, sin haber pegado ojo, me vestí con la ropa más neutral que tenía. Nada de colores llamativos, nada que pudiera decir soy rica, soy poderosa o estoy lista para la guerra. Tenía que parecer cansada, abatida, como si estuviera a punto de rendirme. A veces la mejor forma de atacar es fingir que no puedes pelear. Escribí al número. ¿Dónde está el testamento? La respuesta llegó en segundos. En el archivo muerto de la notaría García Ramírez, en Salamanca. Pregunta por el expediente 7240S. Salamanca. A casi 3 horas en coche desde Madrid. Finalmente sí. No lo dudé. Subí al coche sin decirle a nadie. Ni al terapeuta, ni a Paola, ni a mi madre adoptiva, ni a los pretendientes. Nadie. Solo yo y la carretera. Durante el camino no paraba de pensar. En Jonathan, que me había engañado desde el principio. En Paola, que rompió el testamento. En mi padre biológico, que había planeado manipularme como a una ficha más del ajedrez familiar. En mí, que durante tanto tiempo me sentí poca cosa, una sombra, una broma de mal gusto en una historia ajena. Cuando llegué a la notaría, me presenté como heredera de la familia Collins. El recepcionista ni se inmutó. Me miró con una mezcla de respeto y temor, como si supiera que no estaba allí por gentilezas. Estoy buscando el expediente 72240S, dije con voz firme. Pasaron 20 minutos eternos. Finalmente, una mujer de cabello blanco y ojos atentos me entregó una carpeta gruesa. Fue archivado hace años. Nadie vino a reclamarlo. Está sellado,
pero es suyo por derecho. El apellido Collins pesa mucho aquí. Tomé el expediente con manos temblorosas, salí al patio del archivo, me senté bajo una pérgola cubierta de hiedra y lo abrí. Y ahí estaba, mi nombre, mi fecha de nacimiento, el reconocimiento legal de mi sangre como hija legítima de Javier Collins y Carmen Ramírez, un 50% de la empresa, propiedad de un edificio en Barcelona, y algo más, algo que me hizo soltar el documento, un fondo fiduciario bloqueado, valor estimado, 150 millones de euros, cláusula. Solo será entregado cuando mi nieta Bambi cumpla los 25 años y descubra por sí sola su verdadero origen. El aire se me escapó del pecho. Me quedé paralizada. Toda mi vida, toda, había sido una prueba, un testamento secreto, una especie de juego enfermo de mi abuela. Me protegía o me castigaba, o ambas cosas. Cuando regresé a Madrid, mi corazón iba a 1000. El sol se ponía y la ciudad brillaba, ajena a mi tormenta personal. No fui a casa. Fui directamente a la oficina de mi padre. Entré sin avisar. Él me miró, molesto, pero no sorprendido. ¿Qué haces aquí? Vengo a darte una última oportunidad para decirme la verdad. ¿Sabías del testamento original? No dijo nada. Silencio absoluto. Porque yo sí, y lo tengo. Entero. Legal. Sellado. Su rostro palideció. Eso fue destruido. No. Paola creyó que lo destruyó. Pero mi abuela no era estúpida. Hizo una copia. Lo escondió. Y ahora está en mis manos. Caminé hacia él. Le lancé la carpeta sobre el escritorio. Cayó con fuerza, rebotando con ese golpe seco que solo hacen los papeles importantes. Vas a reconocerlo legalmente. Vas a darme mi lugar. Y vas a alejarte de mi vida personal. O te hundo. No con una guerra pública. No con escándalos. Con leyes. Con documentos. Con todo lo que tú más respetas. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Se levantó y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Yo me senté en su sillón. Me sentí poderosa, pero vacía. Y entonces sonó mi móvil. Un mensaje nuevo, del mismo número anónimo. Muy bien hecho, pero esto no ha terminado. Hay algo más que necesitas saber. Jonathan está en Sevilla, con alguien que conoces. ¿Con alguien que conozco? ¿Quién más está involucrado? ¿Quién me sigue traicionando? Lo que no sabía era que esa persona era mucho más cercana de lo que yo podía imaginar. No recuerdo haber sentido tanta rabia contenida desde que tenía 8 años y vi cómo se llevaban a mi madre adoptiva del hospital, porque no podíamos pagar las medicinas. Pero esa rabia, la de entonces, era muda, infantil, impotente. Esta era distinta. Esta ardía con fuego adulto. Era rabia con dirección. Sevilla. Jonathan estaba allí, con alguien que yo conocía. Lo primero que hice fue llamar a un contacto que trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo que frecuentaban empresarios. Marta. La conocí durante un evento benéfico en Granada. Le debía un favor. Le mandé la foto de Jonathan y le pedí una sola cosa. Dime si se registró, con quién y cuándo. No pasaron ni 10 minutos. Sí. Hotel Alfonso XIII. Llegó anoche. Suite presidencial. Está con... Paola. Paola. Las letras me golpearon en la cara como un puñetazo. El móvil se me cayó de las manos. El estómago se me revolvió. No era solo traición. Era humillación. Después de todo, Paola no me había llamado para confesar. Me había llamado para distraerme. Mientras yo me arrastraba por Salamanca como una detective de segunda, ella se revolcaba con Jonathan en una cama de lujo en Sevilla. Tuve ganas de llorar, pero no lo hice. No podía darme ese lujo. Reservé el primer AVE desde Madrid a Sevilla. Viajé en silencio, apretando los dientes. No había música. No leí. No comí. No hablé. Solo pensé en cómo se habían reído de mí. En cómo me habían visto como una marioneta que podían mover a su antojo. En cómo me hacían creer que yo estaba subiendo, cuando en realidad me estaban preparando para caer. Y esta vez no me iba a quebrar. Llegué a Sevilla de noche. El calor era denso, casi pegajoso. Caminé hasta el hotel. No tenía equipaje, solo mi bolso, mis documentos y una copia del testamento. Subí directo al piso 4, la suite presidencial. No llamé, no golpeé, simplemente abrí. Marta me había dado la llave. Lo que vi aún me arde en la retina. Paola estaba en la cama, en bata de seda. Jonathan salía del baño, también en bata. Ambos se congelaron al verme. ¿Qué? Balbuceó Jonathan. ¡Bambi!, exclamó Paola, levantándose de un salto. No es lo que parece, ¿no? ¿Entonces qué es? Pregunté con una voz tan baja que asustaba. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé despacio hacia ellos. Dejé caer sobre la cama la carpeta con el testamento. Esto es lo que realmente querían esconder, ¿no? Nadie habló.
Paola, tú no querías una hermana, querías un peón. Querías que yo peleara tus guerras mientras tú te acostabas con mi exnovio. Ella retrocedió. No, Jonathan me buscó a mí. ¿Y tú qué hiciste? Interrumpí. ¿Te resististe? ¿Lo rechazaste? Silencio. Jonathan bajó la cabeza. Te amé, dijo, en voz baja. ¿A quién? Le escupí. ¿A la Bambi rica? ¿A la Bambi útil? ¿O a la Bambi que creías estúpida? Me giré hacia la puerta. Paola intentó acercarse. Bambi, escúchame. Tú me rompiste. Grité por primera vez en años. El silencio fue absoluto. Espero que disfruten su pequeña victoria, dije finalmente, porque acaba de convertirse en su mayor condena. Salí de ahí con el corazón latiendo como un tambor. No sabía si reír o llorar. Solo sabía que la guerra ya no era una opción. Era necesaria. Esa noche, en el hotel, llamé a mi abogado personal. Le pedí 3 cosas: que inicie el proceso para validar públicamente el testamento, que reúna evidencia de la relación fraudulenta entre Jonathan, Paola y mi padre, que compre, en mi nombre, acciones silenciosas de la empresa familiar, no solo el 50% que ya era mío. Quería más, quería control. A las 2 de la madrugada, recibí otro mensaje del número desconocido. Bien hecho, pero hay una persona más en tu contra. Alguien que no imaginas, y está en Madrid, preparando su jugada final. ¿Quién más? ¿Quién más me había estado usando como una pieza? Sabía que al volver, Madrid no iba a ser la misma. Ni yo tampoco. Volví a Madrid al amanecer. La ciudad seguía siendo la misma, pero yo no. Mientras el ave cruzaba Castilla bajo una niebla espesa, tomé una decisión que cambiaría el curso de todo lo que venía. Ya no iba a defenderme. Iba a atacar. Sin miedo. Sin disculpas. Mi madre adoptiva me recibió con una taza de té y una sonrisa cansada. Su mirada decía todo. Preocupación, cansancio y una intuición materna que no podía ignorar. ¿Qué pasó? ¿Hija? No supe qué decirle. Me senté frente a ella, le tomé la mano y solté el peso que llevaba dentro. Me traicionaron. Todos. Jonathan, Paola, mi padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Como siempre, fue fuerte por las 2. Entonces ahora, tienes que ser más lista que ellos. Asentí. Después del desayuno, fui directa al despacho de mi abogado, Enrique del Castillo. Un hombre elegante, curtido, con más de 20 años lidiando con familias como la mía. ¿Preparada?, me preguntó, deslizando hacia mí un sobre de documentos. Nunca estuve tan preparada. Lo abrí. Era la confirmación legal de la validez del testamento original. En 48 horas se haría público. Nadie podría negarlo. Pero Enrique me tenía otra sorpresa. Encontramos algo más, grave. Estuvimos revisando los archivos financieros de la Fundación Collins. Hay un patrón de desvío de fondos que apunta directamente a tu madre biológica. Levanté la cabeza. ¿Mi madre? María Victoria Serrano. Aparece como receptora de varias transferencias disfrazadas de donaciones, pero no van a ninguna fundación. Van a una cuenta en las Islas Caimán. Y no está sola. Paola figura como cotitular. El mundo me dio vueltas. Mi madre, murmuré. ¿Está robando dinero de la fundación? Enrique asintió con pesar. Temo que sí. Sentí náuseas. Salí de ahí sin despedirme. Conduje sin pensar, hasta el barrio de Salamanca, donde vivían mis padres biológicos. Aparqué el coche frente al edificio y me quedé ahí. No subí, no llamé, solo observé la fachada. Los balcones perfectamente cuidados. Las flores impecables. Y dentro, una mentira. Esa noche no dormí, ni una hora. En la madrugada, decidí que necesitaba verla, a mi madre. Necesitaba mirarla a los ojos y saber si era verdad. Llamé. Me atendió su asistente. «Bambi, ¿todo bien? Necesito hablar con ella. Ahora. Está ocupada». «Cariño, hoy no puede. Dile que estoy en la puerta». Colgué y toqué el timbre. Mi madre abrió con una bata de seda color marfil y una expresión de sorpresa. «Bambi, ¿qué haces aquí? ¿Robaste dinero de la fundación?» La pregunta salió sin filtro. Directa. Fría. Ella no respondió. «Respóndeme», grité con la garganta ardiendo. «No es tan simple», dijo bajando la mirada. «No lo entiendes. Explícamelo entonces». «Paola», me convenció. «Me dijo que tú ibas a arruinar todo, que ibas a destruir a la familia, que te habías vuelto loca por el dinero. ¿Y le creíste?» Silencio. «Soy tu hija. Sangre de tu sangre. ¿Y me traicionaste por miedo?» Ella se quebró. Lloró como una niña. Cayó de rodillas, abrazándose a mis piernas. «Perdóname. No sabía qué hacer. Me amenazaron. Tu padre, él...» Me aparté. «Ya no confío en ti. Te voy a quitar todo.
pero no lo haré por odio, lo haré por justicia. Me fui sin mirar atrás. A la mañana siguiente, los titulares estaban en todos los medios. Bambi Collins hereda el 50% de Grupo Collins, revelaciones explosivas de un testamento escondido. Y más abajo, investigación sobre malversación de fondos en la Fundación Collins apunta a figuras familiares. La guerra había comenzado. Paola me llamó 30 veces. No contesté. Jonathan me mandó flores. Las tiré. Mi madre me escribió una carta. No la abrí. Y cuando pensaba que ya lo había visto todo, recibí una caja, sin remitente. Dentro, una copia del expediente médico de mi abuela, pero con algo más, un diario y una nota. Lo que hizo conmigo, también lo hizo con otras. La verdadera historia aún no ha sido contada. Mi abuela, la que me abandonó, la que escondió el testamento. ¿Era posible que no fuera la única? Me temblaban las manos. Sabía que ese diario lo iba a cambiar todo. El diario de mi abuela pesaba como si llevara plomo en sus páginas. Estaba desgastado, con la tapa agrietada, las esquinas comidas por el tiempo y ese olor antiguo, a polvo y miedo. Lo sostuve entre mis manos durante minutos sin atreverme a abrirlo. Sabía que una vez leyera la primera línea, nada volvería a ser igual. Me encerré en mi habitación, bajé las persianas, apagué el móvil y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas como cuando era niña. Respiré hondo y abrí la primera página. Madrid, 3 de abril de 1968. Hoy me dijeron que estoy embarazada de gemelas. No sé si es alegría o una maldición disfrazada. Ahí estaba, el inicio del fin. Pasé las páginas una tras otra. Mi abuela describía con crudeza su embarazo, la presión familiar, las supersticiones, el miedo a lo que dirían los Collins si supieran que su hijo tendría 2 hijas en lugar de un heredero varón. Entonces lo encontré. El día en que me separaron de mi madre. Nació primero la que llamaré Paola. Rubia, fuerte, llorona. Luego vino la otra, pálida, silenciosa. No lloró. Me miró con ojos grandes. Me asustó. La enfermera dijo que estaba sana, pero yo no la sentí mía. Pensé, no puede haber 2. Nadie debe saber. Solo uno debe quedarse. Le pedí a la comadrona que se llevara a la segunda. Le di dinero. Le dije que la dejara en un hospital público. Nunca lo conté. Hasta hoy. El mundo se me vino abajo. Me había mirado a los ojos 1000 veces. Me abrazó en fotos. Me escribió cartas. Y todo el tiempo, sabía. Pasé páginas con los dedos temblando. Encontré nombres, fechas, mujeres, secretos. Había más niñas en circunstancias parecidas. Hijas de trabajadoras, nietas ocultas, embarazos no reconocidos por la familia. Lo que mi abuela había hecho no fue un caso aislado. Fue un patrón. Un sistema silencioso de limpieza de linajes. Sentí arcadas. Cerré el diario de golpe. No sabía si gritar, llorar o destruirlo. Pero no lo hice. En vez de eso, llamé a la única persona que podía ayudarme a entender ese horror, el terapeuta. Me recibió en su consulta con mirada preocupada. «Has estado desaparecida», dijo suavemente. «Descubrí cosas que cambian todo». Le entregué el diario. Lo leyó en silencio, página tras página. Cuando terminó, me miró sin decir nada durante un minuto eterno. «Esto no es solo tu historia. Es la historia de muchas. Si haces público esto, destruirás la imagen de la familia Collins, pero también podrías dar voz a las que fueron silenciadas». Me quedé callada. Entonces él agregó, «Tengo pacientes que podrían ser parte de esto. He escuchado historias similares. Niñas abandonadas en hospitales de Madrid en los 70. Mujeres que buscan a sus madres desde hace décadas». Mi piel se erizó. «¿Y si las encontramos?», pregunté. «Sería justicia». Fue ahí cuando decidí que mi venganza ya no era personal. Ya no se trataba solo de Paola, Jonathan o mis padres. Se trataba de cerrar el círculo de dolor que mi abuela había abierto. Esa semana, lancé una iniciativa anónima en redes sociales bajo el nombre de Hijas del Silencio. Un formulario, una página web, una promesa. Si naciste en un hospital público de Madrid entre 1965 y 1985 y fuiste adoptada sin explicación, escríbenos. En 48 horas, tenía más de 200 mensajes. Mujeres de todo el país contando historias rotas. Algunas sabían que fueron abandonadas. Otras solo lo intuían. Una de ellas escribió algo que me dejó en shock. «Creo que mi madre era enfermera. Tenía una amiga rica que siempre le pedía favores. Mi madre lloraba cada vez que hablaban. No sé por qué, pero siento que fui robada». El nombre de esa enfermera era el mismo que aparecía en el diario de mi abuela. Con esa información en la mano, fui directamente al archivo municipal. Encontré su ficha. Había muerto hace 3 años, pero tenía una hija. Y esa hija
Era una de las mujeres que me había escrito. La llamé. ¿Eres la hija de Elena Márquez? Sí. ¿Quién eres tú? Necesito hablar contigo. Es sobre tu madre. Y sobre ti. Quedamos en una cafetería en Malasaña. Llegó puntual. Morena. Ojos profundos. Sonrisa nerviosa. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Del diario. De mi abuela. De las niñas. Ella se llevó la mano a la boca. Comenzó a llorar. Dijo que siempre sintió que su madre escondía algo. Que la trataba con una culpa que nunca entendió. ¿Crees que yo...? No lo sé, pero podemos averiguarlo. Hay formas. Se secó las lágrimas. ¿Y si soy parte de eso? Entonces haremos justicia. Para ti. Para todas. Esa misma noche, de regreso en casa, revisé el diario una vez más y encontré una última página escrita a mano, con tinta corrida, como si mi abuela lo hubiera escrito en un momento de debilidad antes de morir. La única que puede reparar lo que hice es ella, la que no lloró, la que me miró con esos ojos grandes. Siempre supe que algún día vendría por todo. Y al pie de página, una dirección. No era en Madrid. Era en Valencia, una finca abandonada. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que allí encontraría respuestas, pero no imaginaba a quién me iba a encontrar allí. No sabía por qué la finca en Valencia me provocaba esa sensación. Era como si un hilo invisible tirara de mí con fuerza desde el momento en que vi la dirección en el diario de mi abuela. Pasé la noche revisando mapas, imágenes aéreas, buscando algo que me diera una pista de qué encontraría allí. Nada. Era como si el lugar no existiera para el mundo. Al día siguiente conduje 6 horas, sola, sin decirle a nadie, ni al terapeuta, ni a mi madre adoptiva, ni siquiera a Enrique, mi abogado. Algo en mi instinto me decía que tenía que hacerlo en silencio. Cuando llegué, entendí por qué ese sitio había quedado fuera del mapa. Era una finca enorme, pero descuidada. Árboles secos, muros cubiertos de hiedra y una verja oxidada que crujió al empujarla. El aire era denso, antiguo, como si algo allí hubiera estado esperando. Por mí. Entré sin pensarlo 2 veces. La casa principal tenía ventanas rotas, puertas descolgadas y un silencio abrumador. Caminé despacio, mis pasos resonando sobre el suelo de madera. Había retratos viejos en las paredes, rostros desconocidos, pero con un aire familiar. Uno, en particular, me detuvo. Una mujer joven, sentada frente a una fuente. Su rostro era idéntico al mío. Sentí un vértigo profundo. Seguí explorando hasta llegar a una habitación cerrada con candado. Forcé la cerradura con una horquilla. Dentro había cajas, muebles tapados con sábanas y estanterías llenas de carpetas polvorientas, documentos médicos, fotos, cartas, expedientes, todo sobre mujeres, bebés, nacimientos. Era como un archivo oculto. Encontré fichas clínicas con nombres de madres solteras, diagnósticos falsos y recomendaciones de entrega. Algunas estaban firmadas por el médico de cabecera de mi familia. Todo apuntaba a una red de tráfico de bebés disfrazado de protección moral. Entonces escuché pasos. Me congelé. Alguien más estaba allí. Apagué la linterna del móvil y me escondí tras una estantería. Los pasos eran firmes, tranquilos. Alguien que conocía el lugar. Respiré en silencio, conteniendo el aliento, hasta que escuché una voz. Sabía que vendrías. Era mi abuelo. Javier Collins. El padre de mi padre, el que creí muerto hacía más de 10 años. Salí de mi escondite. ¿Tú? Susurré, como si mis cuerdas vocales no quisieran funcionar. Tu abuela y yo fundamos este lugar. Fue ella quien seleccionaba. Yo ejecutaba. Me sentí vacía. ¿Por qué? Pregunté. No tenía fuerzas para gritar. Por honor familiar, por mantener limpia la sangre, por evitar escándalos. Nos dijeron que era lo correcto, que era necesario. ¿Y cuántas niñas como yo abandonaste? Él bajó la mirada. No respondió. ¿Y tú sabías quién era yo? Siempre lo supe. Sentí que el corazón se me partía, no por la traición, sino por lo fácil que lo decía, como si mi existencia fuera un dato más en su archivo criminal. ¿Por qué me dejaste volver? ¿Por qué no me detuviste? Él sonrió, con esa calma que solo da la locura o la resignación. Porque tú eres diferente. Tú naciste para romperlo todo. Me acerqué. ¿Y si te destruyo? Jean, entonces hazlo bien. Porque lo merecemos. No lloré, no grité, solo lo miré. Era un hombre viejo, roto, y aún así no sentí lástima. Esto va a salir a la luz, le dije. Ya lo sé, respondió. Vas a caer. Y todos los que participaron también. Tal vez es lo que debe pasar. Salí de esa finca con los documentos en la mano y el alma hecha pedazo. De regreso a Madrid, llamé al terapeuta. Le conté todo. Le pedí que convocara a las mujeres que habíamos contactado a través de Hijas del Silencio. Les contaríamos la verdad,
Les daríamos acceso a los archivos. Les ofreceríamos pruebas para iniciar sus propias demandas. Y lo hicimos. Aquel sábado, en una sala del Centro Cultural Conde Duque, más de 40 mujeres nos escucharon contar una historia que nadie quería oír. Les mostré el diario, los documentos, las fotos, y les dije, yo fui una de ustedes, pero no seré la última en hablar. Esta red existió, y ahora se acabó. Muchas lloraron, algunas se abrazaron, otras se quedaron en silencio, pero todas sintieron que algo en sus vidas había cambiado. Esa misma noche, los medios ya hablaban de la red oculta de adopciones ilegales entre las élites de Madrid. Mi nombre apareció en todos los titulares. El patriarca de los Collins. Javier reapareció públicamente con una confesión grabada. Asumió todo, y justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, recibí un mensaje del terapeuta. Tenemos una coincidencia genética. Una de las mujeres puede ser tu hermana, pero no es Paola. Mi mundo se detuvo. Otra hermana, otra vida robada, otra historia que contar. Cuando vi el mensaje del terapeuta, el cuerpo se me entumeció. Tenemos una coincidencia genética. Una de las mujeres puede ser tu hermana, pero no es Paola. Me quedé paralizada frente a la pantalla, sintiendo el corazón tamborilear en mi pecho como si buscara salirse. Una hermana, otra. ¿Cuántas veces más tendría que reconstruirme desde cero? ¿Cuántas veces más podía una sola persona soportar la verdad sin romperse? Llamé al terapeuta de inmediato. Dime todo, ahora. Su voz estaba cargada de tensión. Se llama Lucía Navarro. Vive en Zaragoza. Trabaja como enfermera en una residencia de ancianos. Presentó su ADN a través de la campaña de Hijas del Silencio. Ayer llegó la coincidencia. 99,6% de compatibilidad contigo. Eso solo puede significar una cosa. Tragué saliva. ¿Mi hermana? Sí, tu gemela biológica. Sentí que el suelo se deshacía bajo mis pies. Pero, Paola, no es tu gemela, no biológicamente. El diario de tu abuela menciona 2 partos el mismo día. Gemelas, pero no idénticas. Y Paola fue adoptada después. Te lo ocultaron. El mundo se me vino abajo. Todo lo que creí saber era una mentira más. Paola no era mi hermana biológica. Era una impostora. Una pieza más en el rompecabezas torcido de los Collins. ¿Lucía sabe algo? No, solo que hubo una coincidencia genética. No le dijimos nada más. Quiero verla. ¿Estás segura? Nunca estuve más segura de algo en mi vida. Viajé a Zaragoza al día siguiente, sola. Necesitaba que ese momento fuera mío. Llegué al centro donde trabajaba Lucía. Me presenté como voluntaria. Quería verla sin filtros, sin preparaciones. La vi a través del cristal del comedor. Era más baja que yo, de piel más morena, cabello rizado, mirada tranquila. Estaba ayudando a una anciana a comer, con una ternura que me desarmó. Algo dentro de mí lo supo. No necesitaba un examen de ADN. Supe que era ella. Pasé la tarde entera observándola desde lejos. No era miedo, era respeto. Era necesidad de absorber cada detalle de su rostro antes de cruzar esa línea invisible que lo cambiaría todo. Al final del turno, me acerqué. ¿Lucía? ¿Sí? Soy Bambi. ¿La de la campaña? Sí, pero también soy tu hermana. Su rostro palideció. Se aferró al respaldo de una silla. ¿Cómo dices? Tu ADN coincidió con el mío. Somos gemelas. Nos separaron al nacer. Todo fue una mentira. No habló. Solo me miró, temblando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo siempre sentí que faltaba algo. Una parte de mí. Nos abrazamos. No sé cuánto tiempo. Solo sé que lloré. Lloramos. Como si estuviéramos soltando años de vacío, de dolor, de búsqueda. Después de horas hablando en un parque cercano, supe más de su vida. Fue criada por una pareja sencilla, sin lujos, con amor, pero con muchas preguntas. Le conté la verdad, mi historia. La familia Collins, Paola, Jonathan, el diario, todo. Entonces, ¿esa chica nunca fue tu hermana? Preguntó con voz quebrada. No, fue un engaño, una historia falsa. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? La miré, con fuerza, con rabia, con claridad. Voy a quitarles todo, por ti, por mí, por todas. Volví a Madrid con una nueva convicción. Esta vez, no era venganza, era justicia. Era la necesidad de limpiar la sangre con hechos. La noche siguiente, convoqué una rueda de prensa, no solo para confirmar mi herencia, sino para anunciar que la familia Collins había mantenido una red de adopciones ilegales durante más de 30 años. Presenté pruebas, entregué documentos, cité a testigos. Fue una bomba mediática. Los teléfonos no pararon de sonar. Paola, histérica. Jonathan, silencioso. Mi padre, desaparecido.
y mi madre adoptiva. Me abrazó fuerte, sin decir nada. Esa noche, recibí una visita inesperada. Paola, en la puerta de mi apartamento. Llovía. Estaba empapada. ¿Qué quieres? ¿Saber quién soy? Me quedé en silencio. Si no soy tu hermana, ¿qué soy? Una mentira. Me di media vuelta, cerré la puerta, y entonces sonó mi móvil. Era Lucía. Su voz temblaba. Bambi, creo que alguien me sigue. Hay un coche afuera de mi casa desde anoche. Y alguien intentó forzar la cerradura. El miedo se me clavó en el pecho. Quédate donde estás. Voy para allá. Al colgar vi la notificación de un correo electrónico. Era un archivo adjunto. Remitente. anónimosinhuellas.com. Asunto. La red no ha terminado. Y tú eres la próxima. Sabía que esto ya no era un juego. Era guerra. La llamada de Lucía me atravesó como una aguja helada. Estaba siendo vigilada. Alguien había intentado entrar en su casa. Ella temblaba. Y yo ardía. No era paranoia. No era casualidad. Era una advertencia. Conduje como una loca de Madrid a Zaragoza. Llegué a las 3 de la madrugada, sin decir nada a nadie. Golpeé su puerta 3 veces. Lucía me abrió con los ojos enrojecidos y el móvil en la mano. Estaban aquí, susurró. Vi las luces del coche apagarse. Se quedaron horas. Luego escuché pasos en el jardín. Intentaron la cerradura. Si no fuera por el cerrojo extra, entré y cerré todo. Reforcé puertas y ventanas. Me senté con ella en la cocina. Le hice té. La observé. Frágil pero firme. Esto no va a parar, ¿verdad? No, pero ahora tienen miedo. Están desesperados. ¿Quiénes son? No respondí de inmediato. Porque no era solo Paola, ni Jonathan. Era algo más grande. La red que la familia Collins había construido durante décadas no se sostenía por sí sola. Había cómplices. Gente en las altas esferas. Políticos. Médicos. Jueces. Estaba tocando el núcleo. Saqué el portátil. Revisé el correo con el archivo adjunto que había recibido antes de salir de casa. Era un vídeo. Resolución baja. Fecha reciente. Mostraba a mi abuelo, Javier Collins, entrando a un edificio oficial. Y detrás de él, Jonathan. Congelé la imagen. Era una oficina del Ministerio de Salud. Accedí al registro público, y ahí estaba. Jonathan trabajaba como asesor externo en políticas sanitarias, un cargo inventado, pero con acceso a datos sensibles, a registros de nacimientos, a historiales médicos. Volví al vídeo. La cámara captó un fragmento de su conversación al salir. «Tenemos que silenciar a la gemela antes de que testifique», dijo Javier. «Bambi no es estúpida. Nos está ganando», respondió Jonathan. «Entonces, que parezca un accidente». Me levanté de golpe. «¡Van a matarte!», le dije a Lucía. Ella me miró, pálida. «¿Y qué hacemos?». Respiré hondo. No podía protegerla escondiéndola. Tenía que exponerlos. Ya. Sin piedad. Llamé a Enrique, mi abogado, a la 0413. «Enrique, necesito una orden judicial. Urgente. Para acceder al correo institucional de Jonathan Cárdenas y los archivos médicos bajo su nombre. ¿Tienes pruebas?». «Tengo video, audio y una víctima en peligro directo. Lo consigo en 1 hora». Colgué. Abracé a Lucía. «No te van a tocar. Te lo juro». Antes de amanecer, el juez firmó la orden. A las 07:26 ya tenía acceso al correo corporativo de Jonathan. Lo que encontré me hizo temblar. Correos cifrados, listas de nombres, fechas, ubicaciones de mujeres registradas como desaparecidas en clínicas privadas, muchas con iniciales que coincidían con algunas de las mujeres que contactaron Hijas del Silencio. Había una carpeta con el título «Contingencia, Plan B», y dentro, una foto de Lucía y una mía, ambas marcadas como objetivo. Guardé todo, lo imprimí, lo compartí con 5 periodistas. Subí una parte a redes, bajo el perfil de Hijas del Silencio. Me aseguré de que, si algo nos pasaba, el mundo entero sabría la verdad. 1 hora después, explotó. Titulares en todas partes. Los Collins, acusados de planificar asesinatos para ocultar red ilegal de adopciones. Existe una gemela de Bambi Collins, la verdadera heredera. Exclusiva. Se filtran documentos del ministerio involucrando a funcionarios en tráfico de identidades. Jonathan desapareció. Paola también. Mi abuelo fue arrestado a las pocas horas. Y en la misma mañana, Lucía fue puesta bajo custodia oficial, con protección permanente. Su historia ya no podía ser silenciada. El terapeuta me llamó en medio del caos. «Lo lograste». «No, apenas empecé». «¿Qué vas a hacer ahora?». Miré por la ventana. El cielo de Zaragoza estaba despejado. Por primera vez en días, no temblaba. Me sentía vacía, sí, pero también invencible. Voy a ir por los que quedan.
Y mientras me preparaba para regresar a Madrid, recibí otro mensaje. Un número nuevo. Una sola línea. Queda uno. El verdadero cerebro. Te espera en tu propia casa. Sentí un escalofrío. Regresé sin detenerme. Crucé la ciudad a toda velocidad, y al entrar a mi apartamento, allí estaba, sentado en mi sofá, con una copa en la mano, mi padre biológico. Sabía que vendrías, dijo. ¿Fuiste tú todo este tiempo? Claro que sí, hija. ¿Quién crees que dio las órdenes? Allí estaba él, mi padre, Javier Jr., el heredero dorado. El ejecutivo carismático que en público era intocable. En privado, un monstruo cuidadosamente disfrazado. Estaba sentado en mi sofá, como si nada, como si no acabara de descubrir que era el verdadero titiritero de todo lo que me había destruido. ¿Fuiste tú quien organizó los seguimientos? ¿Las amenazas a Lucía? ¿Las órdenes de asesinato? ¿Quieres que lo niegue? Respondió con una calma que helaba. Ya sabes la respuesta. Me acerqué. No por valentía, por necesidad, por hambre de justicia. ¿Por qué? Bebió un sorbo de whisky, porque todo esto era mío. El apellido, la empresa, la herencia. No iba a dejar que una bastarda sin nombre, criada en un barrio de mala muerte, me quitara lo que construí. Bastarda, repetí en voz baja. ¿Te molesta? Dijo alzando una ceja. Bastarda, eso es lo que eres, lo que siempre fuiste. Me quedé en silencio. Lo observé. Ese hombre era mi sangre, pero no mi familia. Lo peor, continuó, levantándose lentamente, es que hasta llegué a sentir lástima por ti. Te vi tan rota. Pensé que podría ser útil, que podrías ser mi aliada, pero eres como tu abuela, obstinada, insaciable, y ahora, peligrosa. Entonces deberías haberme eliminado cuando pudiste, susurré. Sonrió. Créeme, lo intenté. En ese instante, se abrió la puerta. Entraron 2 agentes de la Guardia Civil. Javier Collins Jr. queda detenido por conspiración para cometer asesinato, malversación de fondos, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Él ni parpadeó. Solo me miró. Ganaste esta ronda, hija, pero el apellido siempre pesará más que tú. No, papá. A partir de hoy, pesa porque yo lo llevo. Se lo llevaron sin oponer resistencia. Al cerrar la puerta, me dejé caer en el suelo. No lloré, no grité, solo respiré. Como si por primera vez en la vida pudiera hacerlo sin dolor. Las semanas siguientes fueron una tormenta mediática. Paola fue encontrada en Portugal, en una clínica de lujo. Sufría un colapso nervioso. Fue extraditada y enfrentó cargos por fraude y encubrimiento. No opuso resistencia. En su declaración dijo: quería una hermana, pero no así. Me volví parte del juego. Me perdí en él. Jonathan apareció en Dubái. Fue arrestado y extraditado. Afirmó que solo cumplía órdenes, pero las pruebas lo aplastaron. Cayó. Mi madre biológica, María Victoria, pidió declarar como colaboradora. Se retiró a un convento. Donó todos sus bienes. No quise verla. Lucía fue reconocida legalmente como mi hermana. El Estado le otorgó medidas de protección permanente. Volvió a trabajar como enfermera. Y ahora dirige una fundación de ayuda a mujeres víctimas de adopciones forzadas. El terapeuta se quedó a mi lado, no como pareja, como amigo, como testigo de todo lo que fui, de todo lo que sobreviví. Nunca quiso nada más. El abuelo murió en prisión, y yo asumí el 70% de Grupo Collins. Cambié su nombre, reorganicé el consejo, incorporé mujeres, activistas, víctimas del sistema que una vez los destruyó. Fundé una red nacional de apoyo a niñas abandonadas. Cerré clínicas corruptas. Financié investigaciones sobre adopciones ilegales. Hice que el apellido Collins dejara de ser símbolo de impunidad y empezara a hacerlo de reparación. Un año después, me senté frente a las cámaras de la televisión nacional. Conté mi historia, toda, desde la niña abandonada en un hospital hasta la heredera que desmanteló su propio linaje. El programa terminó con una última pregunta. ¿Qué le dirías a la niña que fuiste? Miré a la cámara. Que aguante, que no se rinda, porque un día será ella quien firme los cheques, quien tenga la última palabra, quien haga que tiemblen los que intentaron borrarla. Ese mismo año, Jonathan Cárdenas cumple una condena de 20 años. En la cárcel, intentó escribir un libro, pero fue prohibido. Paola Collins fue declarada mentalmente inestable. Vive en una clínica psiquiátrica privada. No recibe visitas. Nadie sabe si alguna vez saldrá. Javier Collins Jr. fue condenado a cadena perpetua. Nunca más volvió a pronunciar mi nombre. Lucía Navarro se convirtió en una figura pública. Da conferencias sobre resiliencia y búsqueda de identidad.
Es la primera gemela reconocida públicamente como víctima de adopción forzada. María Victoria Serrano vive retirada en un convento en León. Renunció a todo. Nunca volvió a hablarme. Enrique del Castillo, mi abogado, se convirtió en ministro de Justicia 2 años después. Yo, ahora firmo con un nuevo nombre, o con un Bambi Serrano Navarro. Mi nombre, mi historia, mi final. Y no fue un cuento de hadas, fue una victoria.